El salón que ardió. Escribo esto para ti, que estás a punto de entrar a trabajar en esta primaria maldita. Ya sea que vengas tanto por el trabajo de vigilante como por el de conserje, vale la pena que te sientes un momento y reconsideres si en verdad estar aquí es lo que deseas. Y en caso de que no te quieran contar con sinceridad el bizarro pasado que se halla tras el expediente de estos salones, he dejado estos escritos, tan solo para que seas capaz de comprender. El maestro David era un hombre de efectivos métodos de enseñanza, pero muy poca tolerancia con los niños. Pues por lo general, sus alumnos se quejaban de que éste les levantaba la voz por el más mínimo detalle y amenazaba con bajar puntos, en caso de que hubiera ruido innecesario durante la clase. Dado que era muy estricto, la mayoría de los grupos que sacaba adelante terminaban el ciclo siendo niños de excelencia. Para el ciclo 2007 a 2008, se haría cargo de educar en tercer grado. Además de dar clases en la primaria, el maestro David también tenía una hija de nombre Rebeca, la cual estudiaba en sexto grado, estando a muy poco de pasar a la secundaria. Siempre que se acababan las clases, Rebeca bajaba del tercer al segundo piso y aguardaba a que su padre estuviera desocupado, para así dejar la escuela juntos. Como dije antes, esta escuela ha sido manchada por un pasado de injusticias y justo a ello voy. Todo se detonó a inicios de diciembre del año 2007, en lo que parecía ser otra mañana ordinaria de clases. El profesor David le enseñaba una canción alegre a su grupo de niños de tercero C, para que estos la interpretaran en un festival que se daría en la escuela, con motivos del Día de las Fiestas Decembrinas. Al término de esa exitosa clase de miércoles, David se despidió de sus niños del grupo y en silencio permaneció en el salón hasta quedar solo. Como Rebeca aún no bajaba con él, aprovechó para calificar algunas tareas y revisar su agenda. Sin embargo, cuando pasó más de media hora sin ver llegar a su hija, el maestro David salió del salón y subió hasta el tercer piso para buscar a Rebeca entre los 3 salones de sexto grado. Pero muy para su mala sorpresa, terminó por encontrarlo todo vacío. Un tanto confundido, fue preguntando a los demás maestros si de casualidad habían visto a Rebeca pasar. Mas, todos le contestaron con un no así que temeroso, pero con esperanza en la conciencia, salió de la primaria para buscarla afuera, entre el resto de alumnos. Pues a lo mejor quiso salir a despedirse de sus amigos, pensó, o tal vez se le ocurrió ir a la tienda, sin mi permiso. Los niños se iban de uno en uno, en compañía de sus padres, abandonando la salida, y por ende, dejando el espacio vacío. David continuó buscando, ahora con gran desesperación. Si su hija no había salido de la primaria, ni tampoco regresado con él, el resto de las opciones representaban razón suficiente para alarmarse. Aún ahora sin saber de Rebeca, comenzamos a buscarla por todo el interior y exterior de la escuela. Antes de que entraran los alumnos de la tarde, revisamos hasta en los lugares más ilógicos y dimos aviso a la policía. Pero conforme pasaban los minutos, David se mostraba cada vez más histérico. No sé si haya sido por mi percepción, mas puedo asegurar que, desde que la pequeña Rebeca desapareció, el viento sopló con mayor fuerza y las nubes cubrieron con tanta insistencia al sol que amenazaban con hacer llover. Llegando a esta parte, debo hacer una clase de paréntesis para explicarte un poco sobre mí y mi estilo de vida de aquel entonces. Yo solía vivir en un espacio humilde, el cual estaba ubicado adentro de la misma escuela, por el hecho de ser una de las conserjes. En mi pequeña casa y espacio de tierra cercado, vivía también con mi hijo, Iván, quien tenía 8 años, y de igual manera estudiaba en el grupo del profesor David. Por lo que debido a mi estrecha cercanía con las instalaciones de la escuela, fui una de las primeras personas a las que se le señaló como posible culpable. En la tarde vinieron policías a registrar cada rincón de mi casa y me mantuvieron bajo un constante interrogatorio. Pero al final, como no encontraron nada sospechoso,
procedieron a hacer investigación hacia los demás maestros. Durante el resto de aquella lamentable tarde, no se logró dar con ningún rastro de Rebeca. Así que, dada la problemática, se le propuso al maestro David que dejara de dar clases para que un suplente tomara su lugar y éste se pudiera hacer cargo de atender el problema. Sin embargo, David se negó. Pasadas las 48 horas de la desaparición de Rebeca, se empezó a preguntar a los grupos de sexto y sus amigos más cercanos. Y mientras que algunos de los alumnos afirmaron haberla visto por última vez durante el recreo, hubo quienes afirmaron verla escapar por uno de los árboles del área verde. La información proporcionada resultaba inconsistente. Pero por otra parte, el único dato que parecía servir era que su profesora negaba la asistencia de Rebeca a clases. Pues por lo que entendíamos, la niña había entrado a la escuela, pero se mantuvo lejos de clases hasta llegar la hora del recreo y poder escapar. Claro, esto sí es que eran ciertas las acusaciones de sus amigos. Por toda la escuela se podía sentir un ambiente hostil que nos mantenía incómodos a todos. Incluso muchos padres de familia decidieron dejar de llevar a sus hijos a clases, pensando que un posible secuestrador se hallaba en contacto con los niños. Y en cuanto a mí, que pasaba casi las 24 horas del día dentro de la primaria, debo confesar que me empezó a aterrar la idea de llegar a encontrármela por la noche. Pues por alguna razón, a veces me la imaginaba bajando las escaleras del tercer piso, lista para dirigirse a mi casa y meternos a mí y a mi pequeño Iván un buen susto. Pasada una semana de investigaciones y sin señales de la niña, enfrenté un par de noches en las que, estaba segura, podía escuchar a Rebeca gritando desde lo lejos. Gritaba: «Papá, se te ha hecho tarde». Mi temor me obligaba a permanecer en la casa, queriéndome convencer de que eran delirios propios. Era imposible que esa fuera la verdadera voz de Rebeca, pues, de serlo, se trataba entonces de un nefasto indicio, el cual anunciaba que la niña ya estaba muerta. Y para no adelantarme a sacar conclusiones, no hablé de esto con nadie, ya que lo último que quería era desatar pánico o apuntar a malos augurios. Los días se pasaban lentos y a la vez lo bastante veloces como para encontrarla. Al cumplirse 2 semanas de su desaparición, exactamente, noté desde mi casa que las luces del salón en donde enseñaba el maestro David se prendían y apagaban solas, como si alguien estuviese allí. La primera ocasión en que me percaté de esto, la luz se encendió a las 12 de la madrugada y se apagó cerca de las 2. Por supuesto, ni siquiera quise echar un vistazo, pues yo era alguien muy cobarde en esa clase de cosas. Una mañana en que las esperanzas ya estaban más por los suelos que en alto, mantuve una de las pláticas más escalofriantes con el maestro David, pues queriendo servirle de apoyo, me acerqué a preguntarle cómo se sentía, y aquello que recibí por respuesta me dejó sin poder dormir por toda una noche. David me dijo que se sentía como un hombre sin alma, en sentido literal. Cuando le pedí que me brindara un poco más de explicación, me confesó que había estado asistiendo a distintas misas negras y que recién le había entregado su alma a un grupo de demonios con tal de encontrar a Rebeca. Hablando de más, me confesó que, en las últimas noches, se estuvo bañando en sangre de distintos animales y tenía que hacer distintos rezos en latín antes de irse a dormir. Conociendo al maestro David como una persona seria y de estudios, escuchar algo como eso hizo que me quedara completamente perpleja, además de que me terminó por helar la sangre. Pues ahora, ya no solo me preocupaba por el caso de Rebeca, sino que me sentía en constante alerta por los niños de su salón. Pues me dejaba intranquila el saber que mi hijo asistía a clases con un practicante de rituales satánicos. Me consideraba una persona lo bastante ignorante en el tema, por lo tanto, imaginaba muchas aberraciones, desde que algún día el profesor sería poseído, hasta que terminaría ofreciendo a su grupo como ofrenda. Así que, para mantenerme al pendiente, acostumbraba pasar más seguido frente al salón de David,
supervisando que no cometiera la despiadada acción de acercar a los niños hacia sus nuevas y obscuras creencias. Platicando de nuevo con David, este me mencionó que recién se había iniciado una investigación profunda hacia su ex esposa Marisol, quien trabajaba de lunes a sábado, como dueña y cocinera de su propia fonda. Los días continuaron transcurriendo, y los informes señalaban a Marisol como inocente. Pero una mañana, mientras me encaminaba a los baños para hacer la limpieza, me pareció escuchar a los niños de su salón cantar algo completamente diferente al villancico navideño que se les había asignado. Así que, sin pensármelo demasiado, fui hasta allá y, con indignación, descubrí que el profesor David estaba haciendo que los alumnos cantasen en latín. Llena de molestia, entré al salón y le grité a los niños que se detuvieran. Con los niños no se meta, es usted un enfermo. Le dije a David, tal vez su hija decidió escapar porque usted está loco, exclamé. En ese instante, saqué a mi hijo de la clase y me lo llevé para la casa. Pues prefería que se quedara a leer su libro de texto en casa, a oírlo cantar en latín para un grupo de demonios. Estando en la confianza de su hogar, Iván me contó que el maestro se había cortado una clase de estrella en una de las muñecas. Más tarde, comprobé que lo que decía mi hijo era cierto. David se había cortado la forma de un pentagrama en el antebrazo, con una profundidad que resultaba dolorosa de tan solo ver. A diario me angustiaba el rumbo que estaban teniendo las cosas, pues ya ni siquiera quería dejar que mi hijo tomara sus clases, pero la dirección me amenazó con darlo de baja si es que lo hacía faltar de forma prolongada. Así que, finalmente, me vi obligada a dejar que mi Iván regresara a clases con aquel fanático de lo infernal. Mientras tanto, a diario iba a la dirección para insistir con que me lo dejaran cambiar de grupo. Para diciembre, tuvimos una excursión rumbo a una exposición dedicada a los cuerpos plastinados. Y aunque a un principio no me lo quisieron permitir, me aferré a acompañar al grupo a lo largo de todo el viaje, usando como pretexto el hecho de ser alguien de apoyo, en caso de que alguno de los niños se sintiera mal, o se les ofreciera algo de limpieza en el autobús. Antes de irnos rumbo al museo, advertí a los demás padres para que no bajaran la guardia en cuanto al maestro David y las inquietudes de sus pequeños alumnos. Recuerdo bien que, a lo largo de todo el camino, olía bastante mal, estando sentada a un lado del profesor. No se trataba de una peste fétida o algún alimento echado a perder. Más bien, olía como a una clase de mineral extraño. Algo mucho más fuerte que el incienso. Quizás era azufre, pensé. Pero, ¿acaso eso era normal? Adentro del autobús, David estuvo leyendo un libro inusual, en silencio. Parecía una clase de Biblia negra, mas no estaba segura de que lo fuese. Así que incómoda con esto, interrumpí su lectura, preguntándole a propósito si era capaz de percibir el horrible olor. Contestando con tranquilidad, el maestro me aseguró que aquel desagradable olor era una señal clara de la presencia de demonios alrededor. Me dijo que ellos ya se hallaban cerca de él para ayudarlo con la búsqueda de Rebeca. Así que con gran perturbación me atreví a decirle que estaba cometiendo un terrible error. Los demonios nunca han estado para ayudar, le aseguré. Los seres infernales siempre serán de malas intenciones. Y para encontrar a alguien desaparecido ya está la ley, insistí. Por suerte, en aquella excursión de diciembre no hubo ningún inconveniente ni percance con los pequeños alumnos. Sin embargo, el caos que temía encontrar durante el viaje se me terminó presentando justo en el instante en que llegué a mi casa, pues sin ninguna clase de explicación encontré todas las llaves de mi estufa prendidas, apuntando al máximo nivel. Y ver algo como eso me resultaba imposible de creer, pues estaba segura de que las había dejado cerradas antes de salir y la puerta la dejé bajo llave. Ante la escandalosa fuga de gas, tuve que actuar de forma ágil. Cerré cada llave, abrí las ventanas y me mantuve lejos, al menos durante los primeros 20 minutos.
mientras que el problema se arreglaba, me puse a pensar en aquel evento como una clase de señal, pero no estaba segura de qué. Estaba segura de que en este mundo existían cosas más allá de nuestro entendimiento, las cuales existían y estaban aquí, sin importar si creíamos o no en ellas, o si las veíamos o no. Después de pasar casi una hora completa analizando en qué coincidían los últimos eventos inexplicables, llegué a un punto en el que, de alguna u otra manera, terminé por relacionarlos con la desaparición de Rebeca. Mi mente continuó pensando, siguiendo la cadena de sospechas, hasta que, de inquietud en inquietud, mi intuición me llevó a dudar de forma exagerada de Marisol, la madre de Rebeca. Tal vez el origen de mi reciente señalamiento carecía mucho de sentido, mas estaba segura de que el sexto sentido era sabio y sin duda existía. Por lo que, entre una actitud impulsiva, me armé de coraje y salí de la casa y de la escuela para ir caminando a mitad de la noche rumbo a la casa del profesor David. Mientras que yo me dispuse a salir, dejé a Iván en casa con su cena servida, para que después tomara una ducha y se acostara a descansar. Estando en la casa del maestro David, no aguardé ni un solo segundo y le compartí mis sospechas. Fui muy insistente en cuanto a apuntar a su exmujer. Él dijo que me haría caso y que en breve obligaría a profundizar las investigaciones contra ella. El profesor me invitó a quedarme a cenar para platicar, pero no acepté, puesto que Iván me esperaba en casa. De regreso a la mía, solo podía pensar en los extraños símbolos que alcancé a ver al interior de la casa de David. Llegando a la escuela, coloqué llave a las entradas y me apresuré a entrar a la casa, pues la noche se empezaba a sentir peligrosa, como si por los rincones vagaran seres llenos de maldad. En cuanto entré a la casa, encontré a mi pequeño Iván paralizado y con el cuerpo helado. Desde el segundo en que lo noté así, supe que tenía algo muy malo por decir. «Hijo, ¿qué tienes?», le pregunté. Y entre tartamudeos, me dijo que desde la ventana había visto a Rebeca en las áreas verdes, llorando, con su uniforme puesto. Me sentí tan aterrada al escuchar esto, que incluso me vi incapaz de voltear la mirada hacia la ventana. Pues temí que apareciera del otro lado, con un aspecto espectral. Así que, para enfrentar el terror de aquella noche repleta de incertidumbre, me fui a acostar junto a mi hijo. Durante horas, me mantuve haciendo oración y rezando. Rezaba por la paz y la seguridad, pues me inundaba de dolor el pensar en cuánto mal nos rodeaba. Y al final de todo, tanto niños como adultos éramos víctimas. El siguiente amanecer llegó teñido de rojo, y no solo destrozó nuestras conciencias, destrozó nuestros corazones, pues por boca de la directora, recibí una grotesca noticia: por fin se había dado con el paradero de Rebeca. Lamentablemente, la pobre niña ya no estaba viva. Con un horrendo dolor en el pecho, supe que la culpable de todo fue su madre. Siempre pensé que el maestro David tenía actitudes inusuales. Y sin siquiera sospecharlo, resultó que la verdaderamente enferma era la de su ex esposa. Como en este caso las especificaciones me resultan lo bastante aberrantes para dejártelas por escrito, solo te puedo decir que el miércoles en que Marisol convenció a su propia hija de abandonar la escuela, se sirvieron albóndigas en su fonda. Todos coinciden con que el sabor era demasiado extraño. Como madre de un pequeño, no puedo evitar despertar cada día y hacerme la misma pregunta. ¿Qué es lo que puede haber en la mente de una mamá para terminar haciéndole algo tan inhumano a su propio hijo? Los periódicos y los noticieros cubrieron la noticia, haciendo de lo impronunciable un tema que se tocaba de boca en boca. El escándalo que no tenía nombre había dejado a cientos de familias paralizadas. A pesar de que quise comunicarme con el profesor David para saber de él, nada conseguí en días posteriores. Pues mientras que éste se veía inevitablemente involucrado en series de estudios y procesos legales, un suplente se hizo cargo del grupo. Aquel suplente era el joven Octavio Ramírez. Antes de que se cumpliera una semana de haber hallado a Rebeca, su madre fue llevada directo a prisión,
perdiendo el derecho a la libertad de forma permanente. Sin que mi hijo lo notara, yo permanecía todas las noches llorando sobre la cama ante el shock de la noticia. De pronto, las apariciones, los gritos y las luces encendidas contaban con una lógica. El alma atormentada de Rebeca no estaba lista para dejar la escuela, pues ese había sido el último lugar en que estuvo, previo a que su madre le arrebatara la vida. A 2 días del encierro de Marisol, vimos al profesor David entrando por la puerta principal, como si fuese cualquier día ordinario de clases. Esa mañana llegó actuando en la forma más irracional, pues parecía estar en medio de delirios. Tan pronto como lo vimos caminar en el patio, intentamos hablar con él y le aconsejamos que volviera a su casa. Sin embargo, David se aferró a de nuevo darles clase a los niños. No quiso conversar con nadie y ni siquiera nos dio tiempo a que le expresáramos nuestro apoyo. Al verlo en aquel estado, lo último que deseábamos era que conviviera con los alumnos, pues era evidente que el hombre se hallaba a mitad de un colapso mental. A pesar de que fuimos insistentes con el hecho de que aún no se le dejaría retomar las clases, David se abrió paso y subió de forma desesperada al 2º piso. Desde que éste puso un pie dentro del salón, pudimos notar el temor reflejado en las expresiones de los niños. Parecía como si hubiesen visto entrar por la puerta a un monstruo de 3 cabezas. Octavio, el maestro suplente, fue muy firme a la hora de pedirle que se retirara. Sin embargo, David continuó con sus actos irracionales, alarmándonos tanto a los adultos como a los niños. Y en voz alta, y de frente al pizarrón, se puso a explicar que llevaba horas consecutivas escuchando las voces de todos los demonios existentes. Dijo que estos le ordenaban llevar a cabo actos atroces, como una clase de pago a su petición de hallar a Rebeca. Actuando de manera agresiva, nos empezó a gritar a los adultos presentes que nos marcháramos. Pero de tan preocupada que me sentí, no fui capaz de mover un solo dedo. Pues mi pequeño Iván estaba adentro de ese pobre grupo de niños, y por la forma en me volteaba a ver, sabía que, en el pensamiento, él gritaba por ayuda. Con tal de hacer que el ambiente se volviera más tenso, la directora nos hizo una seña con ambas manos, para que nos alejáramos del salón y no hiciéramos que David actuara con más agresividad. Sin estar convencidos, no solo salimos del salón, sino que nos dirigimos hacia las escaleras, en donde no nos pudiera ver. La directora Beatriz nos pidió que fuéramos con ella a la brevedad, rumbo a la dirección, para llamar a la policía y hacer que la llamada quedara registrada en ese número telefónico. Mientras caminábamos hacia la dirección, tuve un dolor intenso y repentino en la boca del estómago, pues presentía que era una pésima idea el alejarme del salón y dejar al grupo de niños a merced de David. Aunque no me consideraba una persona que sufriera de ansiedad, en ese momento, debo confesar, comencé a sufrir un insoportable ataque de pánico. Estando en la dirección, me obligué a ahogar mis malos presentimientos. Enseguida, la directora llamó al 911. Al preguntar cuál era nuestra emergencia, les explicamos que David, el padre del caso Rebeca, había ingresado a la fuerza al salón de clases y ahora actuaba de manera inapropiada frente a los niños. Y de repente, desde el 1er piso escuchamos a los niños gritar. Miré hacia arriba y noté que empezaba a salir humo desde una de las ventanas. El salón se estaba incendiando. Por lo que, entre el suplente Octavio y yo nos apresuramos a subir hasta allá. Para el instante en que llegamos, ya no solo había humo, sino que unas gigantescas llamas se elevaban hasta alcanzar el techo, consumiendo las telas de las cortinas, los pupitres y todo a su paso. En medio de las infernales llamas que ardían sobre los niños, David volteó a verme y me gritó: yo no quería obedecer a los demonios, pero ellos me ordenaron que los trajera. Entre el caos que se desató por toda la escuela, vi a los niños de otros salones salir corriendo hacia el patio, mientras que los que estaban atrapados buscaban la forma de salir por las ventanas.
Lleno de rabia en contra de David, el joven Octavio sacó una pistola de entre su ropa y enfrente de los pequeños le disparó a distancia, reclamándole por ser un enfermo. Todos los adultos nos metimos para rescatar a los niños de entre las llamas. Pero el humo se extendía con tanta velocidad que nos hacía sentir débiles y sofocados. Los pulmones ardían, los niños se aventaban por las ventanas para salir del otro lado de la escuela y entre gritos de pánico y de auxilio, ni siquiera éramos capaces de apagar las llamas. La directora ya estaba actuando con el extinguidor, mas era como si aquel fuego proviniera del infierno, haciendo que el consumirlo resultara un acto imposible. Así que, de forma desesperada, luché por sacar a todos los niños que me resultó posible. Sin embargo, no logré encontrar a mi hijo Iván entre todo el caos. Minutos después, llegaron tanto patrullas como ambulancias y bomberos a la primaria. Por mucho que tratábamos de actuar a la brevedad posible, el maldito fuego resultaba ser más fuerte y veloz que todos nosotros. Y es que, el daño fue tan grave, que se demoraron más de 15 minutos en poder detener el incendio en su totalidad. Pues según afirmaron los bomberos, era como si éste en ningún momento hubiese dejado de emerger, aun cuando estos pelearon por apagarlo, una y otra vez. Conforme la escandalosa escena se fue controlando, las ambulancias se fueron llevando a los niños afectados, mientras que, entre los bomberos, tuvieron que proceder a sacar a los pobrecitos niños fallecidos. En las noticias el caso fue cubierto en la mayoría de canales. Nadie contaba aún con una explicación de cómo es que se había iniciado el incendio. Pero lo que sí se sabía, era que la desgracia dejó a la primaria con un saldo de 4 niños fallecidos, y 20 con quemaduras de segundo grado, y 5 en estado grave. Entre los niños que fueron a dar al hospital estaba también Iván. Los rescatistas lo encontraron al otro lado de la escuela, con una de sus piernas fracturadas. Esa misma tarde, con el sentimiento destrozado, le pregunté a mi hijo cómo fue que se desencadenaron las tragedias en el salón. Mi niño, con su carita llena de lágrimas y su pierna envuelta por el yeso, me platicó que el fuego solo empezó a emerger, primero desde donde estaba el maestro David, hasta que se extendió hacia donde estaban los niños. Antes del incendio, ¿oíste al maestro decir algo extraño?, le pregunté. Iván me respondió que el maestro los amenazó con que estaba a punto de abrirle paso a los demonios con los que había hecho pacto para encontrar a su hija. Mi hijo me aseguró que, al comienzo del incendio, se alcanzaron a ver las figuras de seres demoníacos, alzándose como sombras entre las llamas. En la noche, pude regresar con mi niño a la casa. Y aunque me sentía un tanto aliviada de que éste se hallara con bien, no podía deshacerme del molesto dolor que presionaba mi pecho. La primera vez que quise entrar a la escuela, pasado el incidente, no me querían dejar pasar, pues dudaron que en verdad yo viviese allí. No fue hasta que le mostré mi credencial a un oficial y las llaves, que me dejaron pasar con mi hijo. No voltees hacia el salón, amor. Mejor mira directo al piso, le dije a Iván, desde que entramos. Pues toda la estructura de ese lado quedó de un color negro y destrozada. Allí estaban las terribles consecuencias de buscar ayuda en los demonios. Yo se lo dije muchas veces a David, pero nunca estuvo dispuesto a escuchar. Ahora, su cuerpo se hallaba en una morgue, con un disparo al centro de su frente. La justicia en el país estaba completamente retorcida, pues, mientras que a la directora la tenían bajo detención, al suplente Octavio ya lo estaban amenazando con llevarlo a la cárcel por cometer asesinato. Y a raíz de los saturados que estaban los canales en cuanto a la noticia, le prohibí a mi niño que viera la televisión en los siguientes días, pues Iván había quedado con secuelas postraumáticas, así que con eso ya era más que suficiente. He aquí un consejo que podría salvar cientos de vidas: es mejor abstenerse de tratar con fuerzas obscuras a terminar cayendo en sus truculentos y ventajosos tratos. Debido al nivel de violencia e incidentes ocurridos en tan poco tiempo, las clases en la primaria se tuvieron que suspender.
al menos hasta que la directora saliera libre de los problemas legales en los cuales se vio injustamente involucrada. Ahora, ya no solo por las noches me daba miedo el salir de la casa, o siquiera asomarme, sino que también en los días. Durante 3 semanas, la escuela se volvió un lugar bastante solitario y de temperaturas heladas. En las tardes, podía escuchar voces que provenían del salón incendiado. Se oía como si todavía hubiese niños allí, repasando sus tareas, riendo y jugando. Ni de broma me atrevía a acercarme a ese lugar, pues prefería estar todo el día en la casa e ignorar mis obligaciones, a tener que pasar frente al salón que ardió y encontrarme con algo que me dejara petrificada. Recuerdo una madrugada horrorosa, en la cual fui testigo de las perversas energías que se quedaron acumuladas en el lugar. Aquella noche ya había mandado a Iván a dormir, pero yo me quedé despierta, pues, de recordar los eventos recientes, las ganas de dormir se me quitaban, quedándome sola a la luz de mi pequeño comedor. Rompiendo el profundo silencio del aula, se oyó a lo lejos el lamento de una niña. Este parecía provenir de las áreas verdes. ¿Podría tratarse de Rebeca?, me pregunté, con el corazón sobresaltado y las manos temblándome. Antes de poderme levantar para marcharme con cobardía a la cama, golpearon 3 veces a mi puerta. Por lo que me quedé inmóvil, tratando de guardar silencio. Sin embargo, los golpes no se detuvieron, se intensificaron. Lo que sea que estaba llamando a mi puerta, sabía que Iván y yo nos encontrábamos en casa. La insistencia por poder entrar se volvió tan grande, que inclusive distinguí el sonido de unas uñas rasguñando a la puerta. El forcejeo y los golpes no se detuvieron hasta pasada una media hora. Para la 3ª semana tras el siniestro, se definió que el suplente Octavio quedaría preso. Mientras que, a la directora se le liberó, después de haber pagado una multa que rebasaba los 20,000, tan solo por el hecho de permitir que David entrara con los niños, sabiendo en qué condiciones se hallaba su estado mental. Antes de reanudar las clases, se hizo una misa en la escuela, dedicado a todos los afectados, en especial a aquellos niños que ya no pudieron sobrevivir para contarlo. Además del minuto de silencio, el salón que ardió se llenó de ramos de flores y fotografías del grupo. Todos los padres de familia pertenecientes al grupo entregaron sus lágrimas en ese lugar. La mayoría exclamaba insultos que iban dirigidos hacia el maestro David. Y debo confesar que de entre esas últimas personas, también estuve yo. Las noches durmiendo en la escuela continuaron evolucionando en cuanto a su actividad paranormal, pues justo en el primer lunes en que volvimos a recibir a los alumnos, la puerta del salón maldito se estuvo abriendo y cerrando sola durante la noche, azotándose sin control y con una fuerza que incluso hacía retumbar las paredes. Por lo que, con esto último, menos ganas me quedaron de subir a ver. Por paranoico que suene este testimonio, resulta útil el aclarar que yo no era la única persona que se quejaba por recientes fenómenos inexplicables. A lo largo del horario de clases, maestros y otros alumnos aseguraban haber escuchado voces adentro del salón, coincidiendo en que eran las mismas voces de los niños que fallecieron, junto a la voz del profesor David. También hubo quienes aseguraron que crecía un calor sofocante conforme uno se acercaba al salón. En lo personal, además de preocuparme por llegar a encontrar un fantasma o alguna energía hostil, me alteraba que corriéramos peligro por causa de esas energías malditas. Era obvio que ya no me sentía ni cómoda ni mucho menos segura viviendo allí dentro, con mi hijo de 8 años. Quiero decir, si ya resultaba difícil cuidarse de los vivos, ahora la pelea en contra de lo paranormal resultaba de lo más complicada. Y justo cuando se cumplió un mes de la tragedia, la maldad que invadía a la escuela se volvió mucho más fuerte. Aquella noche, en que se conmemoraba con dolor la muerte de los 4 pequeños, mi hijo me dijo que no se sentía capaz de dormir, pensando en el sufrimiento que habían encarnado sus compañeros. No supe qué decirle o cómo apoyarlo.
Y en vez de ofrecerle un discurso lleno de frases que lo tranquilizaran, me puse a llorar con él, acompañándolo en el pesar. Y mientras que lo abrazaba para que pudiera desahogarse, de un momento a otro, escuchamos como si alguien hubiese bajado corriendo por las escaleras del segundo piso. ¿Qué fue eso, mamá?, me preguntó aterrado. Pues lo que estaba del otro lado nos golpeó a la puerta, haciéndonos pegar un brinco, a la par en que nos poníamos helados. Los golpes a la puerta siguieron, cada vez más y más fuertes. Mientras que el paico me formaba un nudo en la garganta, traté de calmar a Iván, tapándole sus oídos, hasta que ese espantoso escándalo se detuvo. Aquella noche fue el límite, al menos para mí. Pues desde esa ocasión en que nos estuvieron golpeando la puerta como si la hubiesen querido derrumbar, decidí que abandonaría la escuela y mi trabajo como conserje. Pues no iba a soportar que cada noche nos metieran sustos como aquel. Mas, antes de dejar la primaria por completo, debía asegurarme de encontrar otro lugar. Uno que fuese relativamente seguro. Ahora, a pesar de que yo ya estaba en el límite de mi tolerancia y nerviosismo, parecía que la dirección se lo seguía tomando todo como si de cualquier cosa se tratase. No obstante, así como las maldiciones me estaban alcanzando a mí, también lo estaban haciendo con los alumnos. Pues una mañana en que todos los alumnos salieron para el recreo, un grupo de niñas que llevaba un tiempo jugando dentro de las áreas verdes, comenzó a gritar por ayuda. En cuanto fuimos hacia allá, encontramos a una de ellas en el piso, quejándose por un fuerte dolor en la nuca. Según contaban ellas, vieron a una niña demasiado parecida a Rebeca, caminando entre los árboles. De un segundo a otro, la niña extraña y de expresión perversa se apareció detrás de ellas, empujándolas desde un árbol al cual se habían subido. La niña tuvo que ser llevada al médico por sus padres, pues, el intenso dolor de cabeza no la dejó en paz. ¿Lo que estaba ocurriendo en verdad era posible?, nos preguntaba la directora. ¿El fantasma de Rebeca se aparecía para atormentarnos? Si todo en lo absoluto era cierto, entonces ya no quedaba un lugar seguro en el cual refugiarse, estando dentro de la primaria. En el tercer piso se hallaba el salón al cual pertenecía Rebeca, en el segundo piso, el salón que ardió, y en la planta baja, corríamos peligros si se nos ocurría entrar a las áreas verdes. Por lo que, dadas los innumerables fenómenos, por primera vez en muchos años, se nos permitió contar con el apoyo de un vigilante en la escuela. La primera noche en que supe que alguien más se quedaría a cuidar la escuela, me sentí un poco más tranquila. El hombre en cuestión era el vigilante Josué, el anterior a ti. En su primera noche vigilando el área, estuvimos platicando por un rato. Pues me pidió que le explicara cómo era el maestro David y exactamente qué fue lo que llevó a cometer algo tan grotesco como el vender su alma a diferentes demonios, para después terminar incendiando un salón. Conforme le iba hablando sobre las cosas que sabía y al menos yo había vivido, vi cómo en su rostro pasó de la seriedad al horror y del horror a la conmoción. Y justo al abordar el tema del incendio y los niños fallecidos, oímos cómo la puerta de aquel salón se azotó. Y a pesar de no verse del todo convencido, el señor Josué me pidió que entrara a la casa, mientras que éste subía para asegurarse de que había ocasionado tal golpe. Cerca de 10 minutos después éste volvió a bajar, avisando de no haber visto nada. Antes de despedirme, Josué expresó que, de haberse enterado que estaría lidiando con apariciones y entidades demoníacas, jamás hubiese aceptado el trabajo. Me dijo que, en casos tan marcados como este, él se habría sentido agradecido de que alguien le dejase una carta explicándole toda la historia, dándole la libertad de escoger si estaba dispuesto o no a pelear con aquello que es desconocido. Ese es el motivo por el cual te dejo esta carta, con el propósito de que sepas a qué clase de cosas te estás por enfrentar. ¿Y el pasado por el cual las cosas son tal y como son? La segunda noche de trabajo fue incluso más complicada que la primera para el vigilante Josué. A decir verdad, parecía que los daños estaban completamente dirigidos a él,
pues todo dio inicio con un extraño sonido proveniente del salón. Era como aquel canto en latín que una vez lo escuché que enseñara a los niños de su grupo. Desde la planta baja empezó a oler tan desagradable como cuando el maestro David aseguraba que los demonios se hallaban de su lado. Tenga mucho cuidado, pues, esa clase de aromas nunca son señal de algo bueno, le advertía al señor Josué. En cuanto él se marchó para subir al segundo piso, yo me metí a la casa, encontrando que Iván ya se había quedado dormido. Y a pocos minutos de que Josué se hubiera marchado, lo escuché gritar mi nombre antes de poder llegar a la puerta. Por lo que, sin pensarlo, la abrí para que éste entrara, y en cuanto el hombre pasó a la casa, me dijo que recién había visto a una niña en uniforme corriendo por las áreas verdes. Pero que al regresar, le pareció haber visto que ésta tomaba la forma de un ser demoníaco, con enormes cuernos y de olor desagradable. Ese fue el único suceso extraño de la noche. Esa madrugada, además de pelearme conmigo mismo por lograr dormir, sentí una enorme e insoportable necesidad de abandonar la escuela. Deseaba poder tomar a mi hijo y marcharme para nunca más regresar. A pesar de que no era la única persona que deseaba alejarse de la escuela, sí era la única que se seguía viendo en la necesidad de vivir en esta. Llevaba al menos 5 años viviendo allí, y de pronto, con el corto pasar de un par de meses, tenía la emergencia por salir. Para la tercera noche en compañía del vigilante Josué, aquella niña volvió a aparecerse por las áreas verdes. Eso de ahí podría ser el fantasma de Rebeca, o un demonio. Lo que sea, es mejor que no lo vaya a averiguar, le aconsejé. Sin embargo, el señor Josué era un hombre de honor en el trabajo, así que, en vez de hacerme caso, fue hasta las áreas verdes. Cuando éste volvió, me dijo que aprovecharía para subir a revisar el segundo piso. Por lo que, yo me quedé afuera de mi casa a esperar su regreso. Durante 15 minutos no supe de él. El problema fue que estos 15 minutos iniciales se convirtieron en 20 y posteriormente en 30. El terror me invadió antes de intentar subir, pero, aún así, hubiese sido un acto muy cobarde de mi parte el solo irme a dormir, sin antes investigar el porqué de su ausencia y demora. Conforme subía por las escaleras, escuchaba voces de niños, provenientes del salón. El fuego quemó mi piel, me pareció escuchar. Tal y como me enseñó mi madre a hacerle en cada ocasión en que me sintiera amenazada, me puse a rezar el Padre Nuestro, teniendo más fe con cada escalón que subía. Pues de esta forma, en lugar de pensar en todas las cosas que me atormentaban, traía a mi mente imágenes de nuestro Santísimo Padre. Tan pronto como llegué al salón, encontré al señor Josué tirado en el piso. Así que, haciendo un enorme esfuerzo, lo saqué de ahí y lo arrastré hasta que llegamos al final de las escaleras. Poco a poco, fue recuperando el conocimiento. Y al preguntarle qué fue lo que le pasó, me dijo que se había sofocado adentro del salón, hasta que no pudo respirar bien y se desvaneció. Por lo visto, y quisiera que pusieras mucho enfoque en esto, aunque en el salón ya no eran visibles ni las llamas ni el humo causado por estas. La temperatura se seguía conservando tan alta como en aquel trágico día del incendio. De muy malas maneras, descubrimos que el permanecer mucho tiempo allí podía hacer que las personas se sofocaran, causando desmayos y también golpes de calor. Y sumado al sofocante clima del antiguo salón del maestro David, los alumnos nos continuaban asegurando que en las áreas verdes se les aparecía una niña que solía espantarlos. Quienes llegaron a conocer a Rebeca, con sus rostros pálidos afirmaban que se trataba de ella. La orden de ya no acercarse a las áreas verdes quedó como algo definitivo y ya no momentáneo. Así que, cansada de tantos conflictos paranormales, terminé por llamarle a una de mis hermanas en la desesperación. A esta le pregunté si me podía quedar a vivir con ella, al menos durante una temporada. Y tan pronto como recibí el sí, comencé a empacar mis cosas. Mientras más se acercaba mi día de partida de esta escuela,
Puedo jurarte que más a menudo escuchaba las puertas azotarse, o incluso veía la silueta del maestro David, paseándose por la escuela. De tanta actividad paranormal que se situaba en distintas zonas de la escuela, el vigilante Josué terminó renunciando, diciendo que, en su trabajo, pocas veces se les preparaba para lidiar contra espectros enfurecidos, o contra demonios. La directora, quien también era una mujer creyente en Dios y sus diferentes formas de salvación, tuvo la idea de que se colocaran cruces de madera en los sitios de mayor actividad paranormal. Pues dijo que, quizás, esa era la única manera de mantener a los niños a salvo, sin importar si la escuela se mantenía como laica. Y como era de esperarse, hubo padres de familia que no tardaron en manifestar sus quejas en contra de esta decisión. Pero, de igual manera, ninguna de las cruces se retiró. Por otra parte, la única área en que no se podía colocar ningún objeto sagrado, continuaba siendo en el salón del maestro David. La primera cruz que se intentó colocar, se comenzó a incendiar de la nada, y sin ningún tipo de explicación. Por lo que, optamos por ya no llevar nada sagrado a ese espacio de la escuela. El día en que escribo esto, para cualquier futuro conserje o vigilante, estoy a pocas horas de marcharme de aquí. Pues en las últimas semanas han estado viniendo trabajadores de protección civil para tratar de restaurar los daños. Sin embargo, no han conseguido restaurar absolutamente nada y dudo que algún día lo consigan. Pues parece que el lugar ha quedado maldito. Siempre que se intenta arreglar desde el mínimo detalle, suceden tragedias allí adentro. La última vez en que se aferraron a retirar las partes afectadas, uno de los miembros de Protección Civil terminó sufriendo un infarto durante el intento de restauración, justo al centro del salón. Y aclaro esto último, porque quisiera evitar tanto tu muerte como la de otros. Si quieres saber cuál es mi opinión acerca de todo esto, yo creo que se trata de una clase de maldición. Parece que ese salón contiene fragmentos de infierno, o al menos algo bastante cercano a este. Ahora que lo sabes todo, queda en ti el tomar la decisión de quedarte o marcharte a tiempo. Sé que lo anterior ha resultado abrumador, pero la escuela necesita de personal fuerte, que siempre esté dispuesto a sacrificarse por el bien de los niños. Así que, si has decidido ser parte de la escuela, solo me queda decirte, bienvenido o bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a Oscuros, Relatos de la Noche, donde encontrarás las mejores historias de terror. Me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y Oscuros, si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de la Noche. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.